Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva sesión de webinar de Heart in Iberia. Soy Vicente Vázquez y en este caso, en el webinar de hoy, se va a centrar en el conector Prelink. Como siempre, cualquier pregunta que tengáis podéis realizarla al final de la sesión, donde se abrirá la sesión de preguntas y se puede hacer preguntas por chat y en nuestra medida pues os contestaremos también como sepamos o nos dirigiremos a vosotros personalmente por correo. Para empezar vamos a hablar un poco de cómo es el estado de Ethernet dentro de la industria. Indicar que actualmente a nivel de campo, antiguamente había diferentes buses de campo como pueden ser Profibus, Interbus y todavía siguen estando y en gran medida. Pero cada vez más se está imponiendo el utilizar Ethernet. El Ethernet, que fue un sistema de comunicación que nació más en lo que es el tema de oficinas, en el tema más de fuera de campo, poco a poco se ha ido instalando también en diversos dispositivos y en diversos elementos dentro de lo que sería ya la nave, la línea de producción, etcétera. En la comunicación Ethernet, el conector que predomina es el RJ45, que es el que se utiliza básicamente para prácticamente todos los dispositivos. Pero claro, a nivel de producción, a nivel industrial, este conector IP20 podía dar problemas por temas de estanqueidad, ya que estamos en un sitio donde podemos tener interferencias, podemos tener polvo y se necesita cierta estanqueidad, etcétera, etcétera. Por lo que entonces ya necesitábamos utilizar conectores RJ45 con un nivel de protección, por ejemplo, el que podemos ver aquí, dentro de la gama industrial, un IP65 y IP67, o ya buscar otros sistemas para realizar la comunicación Ethernet, como puede ser un M12 codificación de 4 polos para una velocidad fase Ethernet, una velocidad de transmisión 100 megabits por segundo, o bien utilizar un M12 codificación X de 8 polos para realizar una comunicación a gigabit Ethernet. El problema de utilizar todos estos conectores, todos estos interfaces, es que cada uno de ellos a la hora de montar tiene un sistema diferente. Entonces nos tenemos que encontrar que necesitamos una persona que sepa instalar un RJ45, otra que sepa montar un M12 y aprender cada uno de los pormenores que tiene el montaje de cada uno de estos conectores. Con el Prelink lo que queremos es solucionar este tema creando un único sistema de terminación para todos los interfaces que podemos encontrar dentro de las comunicaciones Ethernet. Para ello se utiliza un dado, este dado de aquí, que corresponde a la puntera, podemos decirlo, universal, porque la podemos utilizar tanto para una interfaz RJ45 como el que podemos ver en esta pantalla, o en un conector M12 o un jack hembra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver el dado en cuestión. Este dado es, digamos, la base principal del sistema Prelink. Vamos a activar la cámara web. En la cámara web podéis observar dos dados diferentes, ¿vale? Uno de color amarillo y otro de color blanco. Su diferencia principal es la sección de cable que estamos utilizando. En caso de tener que utilizar secciones de cable Ethernet un poco más elevadas, como pueden ser para las que se utilizan para fase Ethernet, al utilizar solo 4 hilos, utilizaríamos este de aquí, que es de color amarillo, y normalmente si vamos ya a gigabit Ethernet y necesitamos utilizar 8 hilos, y las secciones ya suelen ser un poco más pequeñas, y entonces utilizamos este otro de aquí. Al final lo que determina si utilizamos uno u otro es la sección de cable. La gracia de utilizar este sistema es que podemos terminar el cable y premontarlo antes de tener que realizar la conexión a la interfaz. Y para poder realizar la conexión a la interfaz ya no necesitamos de tener que utilizar los utensilios en campo. ¿Vale? A la hora de montarlo se realiza en 3 sencillos pasos. El primero de ellos es, en el dado que habíamos visto anteriormente, colocar el cable.
se pela el cable, la pantalla se recoge en la parte posterior y luego se separan los hilos y se colocan siguiendo una etiqueta de color que hay en el atado en el dado, como podéis ver aquí en la webcam, ¿vale? En la webcam podéis ver que hay una etiqueta con diversos códigos de colores. En este caso, cada código de color nos determina la disposición de los hilos dentro del dado. Por si tenemos opciones, por ejemplo, si queremos hacer un cableado de Ethernet directo, pin a pin, o si queremos que sea cruzado. ¿Vale? Pues el primer paso consiste en colocar el cable dentro del dado, como podéis ver aquí. En la pantalla, en la webcam, ya podéis ver también dos opciones. Uno con un cableado Ethernet de 8 polos y en este otro caso de aquí con un cableado de 4 polos. ¿Vale? Para poder realizar el segundo paso, que ya sería el crimpado propiamente dicho, utilizaríamos esta herramienta que podéis ver aquí. ¿Vale? Con esta herramienta podemos utilizar, crimpar el dado y una vez que tengamos el dado colocarlo en cualquier tipo de interfaz. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba para que se pueda observar cómo funciona. A ver, pillaremos por ejemplo este dado de aquí. No sé si se podrá ver perfectamente, pero lo intentaremos. La gracia de esta herramienta es que a la vez que crimpamos, pelamos el cable. Entonces ya tenemos el conector totalmente crimpado, ¿vale? Y con los cables pelados. En otros sistemas de montaje, como puede ser el de RJ45 o en algunos M12 IDC, los encontramos que tenemos que pelar el cable y cortarlo a unas distancias determinadas. Sin embargo, la gracia de utilizar este dado es que podemos dejar bastantes los hilos, no tenemos que cortarlos a una distancia adecuada, lo que nos permite dejar hilos más largos, que hace que sea más fácil introducirlos en el dado. En caso de que tuviéramos que dejar una distancia tal que así, que no fuese más grande el dado, sería bastante más difícil de montar, que es lo que nos encontramos con algunos otros sistemas para montar conexiones Ethernet. En este caso, por ejemplo, el de 8 polos, lo metemos también dentro de la herramienta. Vamos a ver. La herramienta solo tiene una única posición para meterlo, de tal manera que nos asegura de que no podamos hacer un mal crimpaje. ¿Vale? Lo vamos a ver por otro lado para ver que tiene unas cuchillas de tal manera que cuando se pela, cuando se crimpa, también se corta, de tal manera que ya tenemos el cable perfectamente preconfeccionado. ¿Vale? El tercer paso es ya simplemente colocar el dado que hemos crimpado en el interfaz. Disponemos de varios tipos de interfaz, como habíamos comentado antes, el típico RJ45, IP20, como podemos ver aquí, o M12, etc. La herramienta, que es la que hemos estado viendo anteriormente en la webcam, es la que se utiliza para todos los tipos de interfaz y es al estilo Mordaza, solamente tiene una única manera de colocar el dado en su interior, dentro de estas 4 flechas, y dispone de varios, por ejemplo, tiene un sistema de liberación en caso de que no llegamos a apretar hasta el fondo. En caso de que hayamos metido o hayamos hecho un uso inadecuado, podemos volver a liberarla moviendo una pequeña palanquita que tiene en esta parte de aquí, y luego también tiene este tornillo de aquí que nos permite ajustar la profundidad de corte. ¿Vale? La gracia de utilizar solamente esta herramienta es que el proceso lo podemos certificar, de tal manera que podemos tener cableados correctamente crimpados y poder enseñar al cliente que este cable cumple con todas las especificaciones solicitadas.
Por otro lado, una de las principales ventajas que tiene este sistema, aparte de unificar el tipo de terminación, es la posibilidad de poder modificar posteriormente la interfaz que estamos utilizando. Podemos empezar por un RJ45, pero luego a lo mejor porque cambiamos el dispositivo donde se conecta y el nuevo dispositivo incorpora conectores M12, en este caso podemos simplemente cambiar la interfaz, no hay que volver a montarlo, simplemente quitar el dado del RJ45 y colocarlo en el M12. ¿Y qué opciones tenemos ahora mismo para colocar con este dado prelink? Tenemos RJ45 IP20, tenemos la posibilidad de montar un RJ45 push-pull, podemos incluso meterlo dentro de un módulo de la gama hub modular para poder hacer un conector a medida, o en caso de querer hacerlo con un conector industrial IP67, pues también tenemos la opción de meterlo en una carcasa de metal. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de realizar una extensión en caso de que por la razón que sea necesitemos que el cable de Ethernet que tengamos llegue un poco más lejos. No es necesario tener que volver a tirar el cable, que en algunas circunstancias puede ser un problema porque a lo mejor está metido a través de una canal de difícil acceso. O tenemos varios jacks para poder hacer los hembras donde se va a conectar el RJ45. Y por último y no menos importante, tenemos los M12 en versiones de 4 y 8 polos para fase Ethernet y gigabit Ethernet, que en este caso nos aseguran un sistema a prueba de choques y vibraciones y aparte nos da un IP65 y IP67. Si entramos ya un poco más al detalle, en el caso del RJ45 IP20 estamos hablando de un RJ de categoría 6A que puede llegar a gigabit Ethernet. Los rangos de temperatura son los habituales para la industria, de menos 40 a más 70 grados, y el blindaje, como podéis ver aquí, es completamente a 360 grados. Otras opciones que tiene es la posibilidad de incluirle codificación, como el que podéis ver aquí en la foto. Por otro lado, tenemos dentro de la gama push-pull diferentes opciones. Tenemos una opción tanto recto como acodado y aparte de tener versiones metálicas también tenemos una versión plástica. Este es el que se utilizaría en el sector de la automoción básicamente porque está siguiendo la IDA en este caso. Al igual que el anterior es categoría 6A y gigabit Ethernet. Por otro lado, respecto a los jacks, antes habíamos visto dos tipos. El tipo HIF, cuyo nombre significa Harting Industry Factor Form. Este es un RJ45, un jack RJ45 pensado para luego poder utilizarlo en otros tipos de interfaz. Por ejemplo, podemos utilizarlo con un hardport mediante este adaptador. De esta manera podemos tener un jack prelink metido en un pupitre o en un cuadro eléctrico. La gracia que tiene este port es que podemos crear un puerto de servicio de fácil mecanización, ya que utiliza el mismo troquel que utilizaría un pulsador luminoso o otros elementos. Simplemente un troquel de 22 milímetros y ya podemos ajustar este puerto de servicio en un cuadro eléctrico o pupitre. Por otro lado, también tenemos la opción de colocarlo en un push-pull, metálico, plástico, etc. Y por último, mediante este otro adaptador lo podemos meter en un conector de tipo 3A. En este caso lo tenemos aquí en una base para empotrar. Por otro lado también tenemos el Keystone. El Keystone ya no es un formato creado por Harting, es un formato ya existente y que se utiliza sobre todo para lo que serían outlets. En este caso tenemos posibilidades tanto recto como acodado. Y en sitios donde los podemos encontrar es, por ejemplo, podemos crear un outlet apilable mediante estos accesorios de aquí y en su interior colocar jacks Keystone para poder realizar, por ejemplo, en la unión de lo que serían todo el Ethernet que va a nivel de campo con el nivel que vaya a oficina, con el Ethernet que vaya a oficina, que en este caso utilizará otro tipo de componentes, otro tipo de cables. O por otro lado lo podemos poner en un patch panel como este de aquí.
preparado también para poder ser compatible con los jazz Keystone que podéis ver aquí. Por último, y aunque el M12 es un conector que más enfocado a lo mejor en otro tipo de sectores, aparte más que en maquinaria, la posibilidad de poder utilizar un M12 tanto de 4 polos como de 8 polos. De hecho, la gracia que tiene es que la carcasa es exactamente la misma en cualquiera de los dos. Lo único que se tiene que hacer es cambiar digamos, el conector interior, el aislante interior donde van los pines. Simplemente se saca el dado y se podría colocar en el otro. De esta manera podríamos tener una instalación realizada en categoría 5, aunque en este caso hay que tener en cuenta que el cable a utilizar sería 8 polos. Pero podemos hacer una instalación categoría 5 porque, digamos, los dispositivos son M12 4 polos donde vayamos a conectarnos y posteriormente, cuando ya queramos realizar una modificación para que vaya a velocidades de gigabit, no tenemos que cambiar todo el cableado, sino únicamente la interfaz. Lo cambiamos por este otro elemento de aquí y ya podemos mantener todo el resto del cableado en la instalación. Por otro lado, no únicamente disponemos de los dados y la herramienta, también tenemos la posibilidad de entregar cableados ya con los dados colocados. En este caso, tenemos diferentes opciones, ya sea un cableado abierto por un extremo y en el otro extremo con un dado, o con dos dados prelink, uno a cada extremo, o podemos tener un conector RJ45 o un dado. Hay diferentes opciones. La gracia de utilizar un cableado de este estilo es que como no tiene la interfaz colocada, es más fácil que quepa en otros raccords o tubos que de otra manera con la interfaz no podría, como podemos ver aquí. El tamaño que tiene, solo 12 milímetros de diámetro, le permite entrar dentro de un prensastopas, cosa que, por ejemplo, si tuviese un RJ45 instalado o un M12, pues seguramente no cabría. De esta manera podemos facilitar el montaje en campo directamente. Por otro lado, y también para proteger estos cables preconfeccionados, vienen con un capuchón protector de color rojo, como el que podéis ver en la imagen, que además puede cumplir, aparte de la función de proteger, también si se tiene que meter por dentro de una canal, dispone de esta abertura que podéis ver aquí para poder atarle un hilo o un cable, de tal manera que tú vas tirando del alambre, el hilo, y puedes ir moviendo el conector por dentro del tubo o dentro de la canal hasta llegar al sitio y facilitar su montaje también. El sistema Prelink es un sistema que cuando se ha ideado con la idea de que cumpla las normas y las especificaciones que se necesitan para poder tener Ethernet en la nave, en la planta de producción donde realmente queremos instalarla. Como se ha hecho con esta idea, es un conector pensado para aplicaciones industriales y está acorde con las normas típicas que podemos encontrarnos en ellas. Y ya para terminar, las conclusiones a las que podemos llegar, las conclusiones finales que queremos que os quedéis de este sistema de conexión, es primero que se simplifica el tipo de terminación al no tener que necesitar diferentes instrucciones de montaje para los diferentes interfaces que podemos encontrarnos dentro de una línea de producción para una comunicación Ethernet. El montaje es sencillo, 3 simples pasos: colocar el dado en el cable, crimparlo, engastarlo y luego finalmente colocarlo en la interfaz. Y a prueba de modificaciones, el hecho de que posteriormente tengamos que modificar la interfaz porque modificamos el dispositivo donde se va a conectar, ya no implica tener que cambiar también el cableado que vaya hacia ese dispositivo. Y por último, la posibilidad de entregar cableados preconfeccionados que están ya certificados y a prueba y funcionando. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Si tenéis alguna pregunta a realizar. Vale.
Nos preguntan si Prelink es una patente Harting. Sí, así es. Otros fabricantes tienen sistemas parecidos, pero el Prelink es una idea de Harting en este caso. La referencia a Harting de la nos preguntan también la referencia de la herramienta. En este caso, si entráis dentro de nuestra página web en www.harting.es, se ha creado una página específica para el conector Prelink. Desde esa página podéis acceder al e-catálogo y ahí podéis encontrar todas las referencias, no únicamente de la herramienta, sino de los dados y también de los diferentes interfaz que se pueden conectar. Nos preguntan si el tapón se puede pedir por separado. Sí, el tapón se puede pedir por separado, pero normalmente cuando tú compras un cable ya te viene. Es un tema de que durante el transporte no se estropee también el cableado, de tal manera que llegue en perfectas condiciones para poder luego realizar el montaje en campo. Si hay alguna pregunta más. Nos preguntan por la categoría del cableado. En este caso, la categoría viene dado por un lado por el tipo de cable que se utiliza. También viene dado por el conector, la interfaz. En este caso, y luego queda finalmente certificar el cableado completo. La gracia de utilizar el dado Prelink es que la certificación categoría 6 la puedes tener antes de colocarlo en el interfaz. Luego a la hora de realizar la conexión con el interfaz ya tienes un cableado, por ejemplo, RJ45 o M12 completamente certificado, aunque no lo hayas colocado en la interfaz, ya te viene con el cableado. Respecto al precio de la herramienta, indicar que, bueno, todos vosotros tenéis acceso a nuestro eShop y en este caso podéis entrar y ver los precios. Desgraciadamente yo ahora mismo aquí no tengo la tarifa para daros un precio orientativo. En las bases para empotrar, en las que se utiliza RJ45, para poder realizar el montaje de una base para empotrar, bueno, nos preguntan cómo realizarlo. En este caso, por un lado tenéis que pillar lo que sería el jack HIFF y luego pillando, una vez escogida la vas a empotrar, porque puede haber de diferentes tipos, puede ser una estándar, puede ser de plástico, puede ser una Hanem. En este caso tienes que pillar un adaptador, que es otra referencia, de tal manera que en este caso necesitaríais la referencia del HIF, la referencia de la base para empotrar y la referencia del adaptador. Si se puede certificar directamente el Prelink, sí, se puede certificar. Y respecto a si funciona con cualquier tipo de cables, a ver, Harting dispone de cables Ethernet, pero siempre que cumplan las especificaciones indicadas por el dado, por ejemplo, que sean del rango de el cable sea del rango de sección admitido por el dado, se podrían utilizar cables Ethernet de otros fabricantes, sí. Bueno, parece que no hay más preguntas. En todo caso, si queréis realizar alguna consulta más, podéis contactar directamente con nosotros o responderemos por correo o llamarnos directamente y os ayudamos en todo lo posible. Bueno, un segundo que acaban de entrar dos preguntas más. Nos preguntan si los cables apantallados por pares o con pantalla general. Depende de la categoría. En categoría 5 normalmente lo que tienes son los dos pares con una única pantalla, mientras que en categoría 6 cada par trenzado tiene también su pantalla. ¿Vale? O sea, depende del cable que necesites y la categoría que quieras tener del montaje final.
Y respecto a si estarán especificados en el cuaderno de carga, es posible, esto lo tendría que consultar. Realmente en el sector del automóvil hay varias especificaciones como la IDA, que por ejemplo el push-pull V14 que hemos presentado sí que la cumple, pero más en detalle para el conector Prelink en sí tendría que consultarlo. Vale, pues ahora sí, pues si no hay más preguntas, pues invitados al próximo mes al siguiente webinar que realicemos. También indicar que en YouTube también vamos a colgar la presentación que habéis visto hoy y también podéis acceder a diferentes vídeos prelinks que explican las diferentes ventajas que tiene y también explican la forma de montarlo. Cualquier otra sugerencia, pues contactarnos directamente y encantados de poder atenderos. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.